Dicen que ningún hombre es invencible, pero Aquiles estaba destinado a desafiar esa regla. Desde que nació en el palacio de Peleo, un aire de misterio lo rodeaba. Su madre, Tetis, una diosa marina, sabía que su hijo estaba marcado por el destino, y la advertencia del adivino aún resonaba en su mente: será el héroe más grande, pero su vida terminará joven. Aquiles, incluso siendo un niño, percibía un halo de inevitabilidad alrededor de sí mismo, como si cada paso que daba lo acercara a un destino que no podía cambiar. El palacio estaba lleno de murmullos sobre su potencial, pero nadie podía ver lo que realmente importaba: un pequeño punto en su talón, casi imperceptible, que lo haría vulnerable. Cuando jugaba con los demás niños en los jardines del palacio, sentía un cosquilleo en esa área, un leve escalofrío que lo hacía estremecerse sin razón aparente. Nadie notaba nada, y nadie le explicaba por qué su cuerpo parecía rebelarse contra su propia invulnerabilidad. Tetis, angustiada, decidió intervenir. Llevó a Aquiles al río Estigia, un lugar envuelto en leyendas, para sumergirlo en sus aguas y otorgarle la invulnerabilidad que necesitaba para enfrentar los peligros futuros. Cada parte de su cuerpo tocada por el río se volvió impenetrable, pero Tetis olvidó sumergir el talón completamente. Era un pequeño descuido, casi insignificante, pero ese detalle tendría consecuencias inimaginables. Aquiles salió del agua sintiéndose más fuerte que nunca, pero el cosquilleo persistente en su talón era un recordatorio silencioso de su vulnerabilidad. A medida que crecía, su fuerza y habilidades se hicieron legendarias. Quirón, el centauro, se convirtió en su maestro, enseñándole no solo a luchar, sino a pensar estratégicamente en el campo de batalla. Cada lección estaba impregnada de advertencias veladas sobre el destino y la fragilidad que lo acompañaba. Tu fuerza es tu escudo, pero nunca olvides tu talón, le decía Quirón, y Aquiles, aunque joven, empezaba a comprender que había secretos mucho más profundos que la simple lucha con armas. La guerra en Troya se acercaba, y Aquiles se sentía atraído hacia ella por un poder que no comprendía del todo. Los rumores sobre su destino se multiplicaban. Los dioses hablaban de él, los reyes lo buscaban, y los enemigos lo temían antes siquiera de enfrentarlo. Pero una sensación extraña lo acompañaba, una sombra que parecía observar cada uno de sus movimientos, como si el mismo destino estuviera vigilando, esperando el momento exacto para actuar. Un día, mientras entrenaba solo, sintió un dolor agudo en el talón. Se detuvo, examinando la marca que nunca había notado hasta ese momento, y un frío recorrió su espalda. No era un simple dolor físico, era como si una advertencia invisible le estuviera susurrando que todo lo que había aprendido y conquistado podría ser inútil si no prestaba atención a esa única vulnerabilidad. Los demás guerreros lo miraban sin entender su reacción, pero Aquiles comprendía que este detalle aparentemente trivial sería el hilo que podría tejer su caída. El sol caía sobre el horizonte, pintando el cielo con tonos anaranjados y rojos mientras Aquiles meditaba junto al río. Cada ola parecía murmurar secretos antiguos, y él, sintiéndose cada vez más consciente de su destino, comprendió que no había vuelta atrás. La gloria y la muerte caminaban de la mano, y su talón, diminuto y frágil, sería la clave de todo lo que estaba por venir. En silencio, juró entrenar, aprender y prepararse, porque aunque su cuerpo se volviera invulnerable, el misterio de su talón y la sombra que lo acechaba podrían cambiarlo todo. Esa noche, mientras la luna iluminaba suavemente el palacio, Aquiles soñó con una flecha atravesando su talón y con voces de dioses que reían. Despertó sobresaltado, pero con una determinación renovada: no permitiría que su destino se cumpliera sin luchar. El héroe estaba en camino, y el mundo empezaba a sentir el primer temblor de su llegada. Sin embargo, nadie, ni siquiera él, podía prever el juego que los dioses habían iniciado y cómo una pequeña parte de su cuerpo definiría el final de su historia. Así comenzaba la leyenda de Aquiles, marcada por la fuerza, la habilidad y una vulnerabilidad que nadie más podía ver. Cada decisión, cada combate y cada triunfo lo acercarían más a la profecía, y cada sombra y susurro recordaban que, incluso los héroes más grandes, tienen puntos débiles que podrían sellar su destino. Con el paso de los años, Aquiles se convirtió en un joven imponente. Su fuerza y habilidades destacaban incluso entre los guerreros más experimentados. Sin embargo, su talón, pequeño y frágil, seguía siendo un recordatorio silencioso de que no era completamente invulnerable. Cada vez que entrenaba, sentía ese cosquilleo extraño, un eco constante de la advertencia del adivino: su vida sería corta y su destino inevitable.
Tetis lo observaba con preocupación, sabiendo que su hijo estaba destinado a un destino grandioso, pero peligroso. La guerra de Troya estaba por estallar, y los griegos buscaban héroes capaces de inclinar la balanza a su favor. Aquiles sintió la primera llamada a la acción cuando emisarios llegaron al palacio, trayendo mensajes urgentes de Agamenón, rey de los griegos. La noticia de la guerra encendió un fuego en él, la oportunidad de probar su valor, de alcanzar la gloria, pero también de enfrentarse a los misterios y amenazas que lo acechaban. Sin embargo, la sombra que había sentido desde niño parecía más cercana, más tangible, como si el destino mismo se preparara para desafiarlo. Quirón continuó su entrenamiento, enfocándose ahora en estrategias de guerra y manejo de emociones. Cada movimiento de Aquiles debía ser preciso, cada decisión calculada. El centauro lo advertía: en la guerra, la fuerza no basta. La mente y la intuición determinan quién sobrevive y quién cae. Aquiles comprendió que, aunque podía vencer a cualquier enemigo en combate directo, había fuerzas invisibles, planes de los dioses y secretos de su talón que podían decidir su destino sin importar su habilidad. Cuando finalmente partió hacia Troya, Aquiles no iba solo. Su séquito de guerreros y amigos confiaba en él ciegamente, pero en su corazón la sensación de vulnerabilidad persistía. Observaba cada sombra, cada movimiento de los soldados enemigos, siempre consciente de que una pequeña fisura en su armadura podía ser fatal. Cada paso sobre la arena y cada cruzar de mirada con un soldado troyano le recordaban que la guerra no era solo un juego de fuerza, sino un juego de astucia, misterio y supervivencia. La llegada a Troya fue silenciosa y tensa. Los muros de la ciudad se alzaban como gigantes de piedra, y Aquiles sentía la anticipación en el aire, como un presagio que no podía ignorar. En la noche, mientras contemplaba el campamento desde la distancia, un susurro parecía recorrer la brisa, voces antiguas que hablaban de profecías y secretos. El héroe entendió que cada victoria tendría un precio, y que el destino que lo seguía desde niño estaba más cerca que nunca. Mientras el primer día de combate se acercaba, Aquiles meditaba junto a su armadura, revisando cada espada y escudo, asegurándose de estar listo. Pero la mente no podía ignorar lo inevitable: su talón. Ese pequeño punto, invisible para todos, podría ser la llave de su caída. Sus pensamientos se mezclaban entre la emoción de la gloria y el miedo silencioso de la vulnerabilidad. La profecía seguía viva, y con cada paso hacia la guerra, Aquiles se adentraba más en la red de misterios que los dioses habían tejido a su alrededor. Con la primera luz del amanecer, Aquiles tomó su espada y se preparó para enfrentar su destino. Cada sombra, cada sonido y cada susurro en el viento parecía avisarle que la historia que estaba a punto de escribir no sería sencilla. La guerra de Troya comenzaba, y con ella, los secretos que definirían no solo su gloria, sino también su inevitable caída, estaban listos para desvelarse. Aquiles había dejado atrás la seguridad del palacio, pero su entrenamiento estaba lejos de terminar. Quirón, el centauro sabio y formidable, intensificó las lecciones, combinando fuerza, estrategia y conocimiento de la naturaleza de los hombres y los dioses. Cada día era un reto, no solo físico sino mental. Aquiles debía anticipar movimientos, entender la intención de los enemigos y aprender a controlar su ira, su orgullo y su impulsividad. Todo ello mientras el recuerdo del cosquilleo en su talón nunca lo abandonaba, un recordatorio constante de su fragilidad oculta. Quirón lo llevaba a rincones secretos del bosque, enseñándole a moverse sin ser detectado, a usar la sombra a su favor y a leer los signos que solo los más astutos podían interpretar. La fuerza de un guerrero no reside solo en sus brazos, sino en su mente y su capacidad de adaptarse, le decía. Aquiles, aunque impaciente y a veces arrogante, comprendía que cada lección lo acercaba no solo a la grandeza, sino a la supervivencia. Cada flecha que disparaba y cada golpe que esquivaba eran prácticas que podrían salvarle la vida cuando los dioses y el destino decidieran probarlo. Una noche, mientras el fuego crepitaba y Quirón contaba historias de héroes caídos y dioses traicioneros, Aquiles sintió un dolor agudo en el talón. La intensidad lo sorprendió y un escalofrío recorrió su espalda. «No es solo un talón», murmuró Quirón con seriedad. «Es un punto de destino, una vulnerabilidad que podría determinar tu final». Aquiles comprendió que su invulnerabilidad era relativa, y que la leyenda que lo esperaba dependería de su habilidad para proteger ese único punto débil mientras desafiaba el mundo. El entrenamiento continuó con pruebas cada vez más difíciles.
Quirón enfrentaba a Aquiles a simulaciones de batalla donde cada decisión errónea podía significar la derrota. Cada golpe que recibía, cada estrategia que debía improvisar, lo enseñaba a controlar no solo su fuerza física, sino la ansiedad y el miedo que lo acechaban. Sus compañeros, admirando su destreza, no sospechaban del pequeño talón que podría cambiarlo todo, y Aquiles guardaba el secreto con la misma intensidad con que aprendía a blandir su espada. Mientras tanto, rumores sobre la guerra en Troya se intensificaban. Mensajes llegaban de distintas ciudades, y la necesidad de un héroe extraordinario se hacía cada vez más evidente. Aquiles sentía la tensión en el aire. Cada paso que daba, cada sombra entre los árboles, parecía un recordatorio de que su destino estaba más cerca de cumplirse. La sensación de ser observado aumentaba, como si fuerzas invisibles estuvieran evaluando sus movimientos, esperando el momento exacto para intervenir. Una tarde, durante una carrera de obstáculos en el bosque, Aquiles tropezó y sintió nuevamente el dolor en el talón. La advertencia de Quirón resonó con fuerza en su mente. Aquel pequeño punto, que parecía insignificante para los demás, era la pieza clave que podría definir su gloria o su caída. Con cada entrenamiento, cada lección y cada desafío, Aquiles comprendía que la verdadera batalla no era solo contra los enemigos de Troya, sino contra su propio destino, un destino escrito en un punto diminuto que nadie más podía ver. Así, el joven héroe continuaba su preparación, consciente de que la guerra se acercaba, de que los dioses vigilaban y de que su pequeño talón podía decidir la historia del mundo. La leyenda de Aquiles no solo dependía de su fuerza, sino de su inteligencia, su coraje y la habilidad de proteger el secreto más importante de su vida. El horizonte de Troya se alzaba ante Aquiles como una fortaleza imponente, sus muros de piedra antiguos reflejando la luz del amanecer. Cada paso hacia la ciudad lo llenaba de una mezcla de emoción y presagio, como si la misma tierra reconociera su destino y temiera la tormenta que se avecinaba. Sus guerreros lo seguían con respeto y admiración, pero Aquiles sentía un peso invisible, una presencia que parecía acecharlo desde las sombras, recordándole que cada victoria tendría un precio. Mientras acampaban cerca de las murallas, Aquiles observaba cada movimiento del enemigo, su mente entrenada por Quirón analizando patrones, anticipando emboscadas y buscando cualquier indicio de peligro. Sin embargo, el dolor sutil en su talón nunca lo abandonaba. Cada paso sobre la arena de Troya le recordaba la advertencia del adivino y las palabras de Quirón. Su fuerza no podía protegerlo de todo. Una noche, mientras la luna iluminaba la llanura, Aquiles vio algo que nadie más parecía notar, una sombra que se movía con rapidez, desapareciendo antes de que pudiera alcanzarla. Sus instintos le decían que no era un soldado troyano común, sino una fuerza misteriosa observándolo, tal vez un mensajero de los dioses, un presagio o un aliado oculto. La incertidumbre lo mantuvo alerta, y cada sonido del viento o el crujido de la hierba parecía hablarle de secretos aún no revelados. Durante los primeros combates, Aquiles demostró su habilidad extraordinaria, derrotando a soldados troyanos con una precisión que parecía sobrenatural. Cada golpe era medido, cada movimiento calculado. Sin embargo, el temor silencioso del talón persistía, recordándole que ningún héroe, por fuerte que fuera, podía escapar completamente de su destino. Las voces del pasado, los susurros del río Estigia y las advertencias de Quirón resonaban en su mente mientras la sangre de la batalla manchaba la arena. Mientras tanto, en los muros de Troya, los líderes troyanos hablaban de la llegada de un guerrero invencible, un hombre cuyo nombre inspiraba temor incluso antes de que luchara. Pero Aquiles no podía permitirse la vanidad. Cada victoria lo acercaba más a un final inevitable, y cada enemigo caído era un recordatorio de que el tiempo de los héroes es breve. Un día, mientras inspeccionaba las defensas de la ciudad, un mensajero secreto le entregó un pergamino con un mensaje críptico: «No confíes solo en tu fuerza, tu talón es la llave que decidirá tu destino». Aquiles entendió la gravedad del aviso. No solo debía vencer en la guerra, sino proteger su vulnerabilidad oculta. La sombra que lo acechaba parecía ahora más tangible, como si los dioses estuvieran moviendo piezas invisibles en un tablero donde cada acción tenía consecuencias mortales. A medida que la guerra se intensificaba, Aquiles sentía que cada paso dentro de Troya lo acercaba al cumplimiento de la profecía. Los dioses observaban, las sombras se movían y el talón permanecía como un misterio que podría cambiarlo todo. La gloria estaba al alcance de su espada, pero el precio de esa gloria se ocultaba en un punto diminuto, imperceptible para todos, excepto para él. La leyenda de Aquiles continuaba escribiéndose, una página a la vez,
entre el polvo de la arena y el murmullo del destino. Las primeras batallas en Troya mostraron la destreza de Aquiles, pero también le enseñaron que la guerra no era solo cuestión de fuerza. Cada combate traía consigo riesgos ocultos, enemigos astutos y estrategias que desafiaban incluso a su mente entrenada. Durante una escaramuza, Aquiles enfrentó a un guerrero que parecía conocer cada uno de sus movimientos, anticipando sus ataques y evitando sus golpes con una precisión inquietante. Al derrotarlo finalmente, notó algo extraordinario, una pequeña marca en su talón idéntica a la suya. El descubrimiento lo llenó de un escalofrío. ¿Cómo era posible que otro compartiera esa señal? ¿Era un presagio, un aviso de los dioses, o un enemigo especialmente diseñado para probar su vulnerabilidad? La incertidumbre lo hizo más cauteloso, y cada paso que daba en el campo de batalla lo obligaba a pensar no solo en cómo vencer, sino en cómo proteger su punto débil. Sus compañeros admiraban su habilidad, sin percibir que su mayor desafío no estaba en el enemigo visible, sino en la sombra del destino que lo acechaba. Mientras tanto, dentro del campamento griego surgían tensiones. Algunos líderes comenzaban a dudar de las decisiones de Aquiles, y rumores de traición empezaban a circular. Agamenón y otros comandantes discutían estrategias, y Aquiles debía navegar no solo la guerra externa, sino también las intrigas internas. La combinación de enemigos visibles y secretos ocultos hacía que cada día fuera una prueba de astucia y resistencia. Una noche, mientras revisaba las armas y meditaba sobre el próximo enfrentamiento, Aquiles sintió de nuevo el dolor en su talón. Era un recordatorio constante de que, a pesar de su fuerza y habilidades, no era invulnerable. Recordó las palabras de Quirón y del adivino: la gloria y la muerte estaban siempre al acecho, y su pequeño punto vulnerable podía decidirlo todo. Con cada batalla que pasaba, comprendía que la guerra no solo se ganaba con espadas, sino con inteligencia, previsión y la capacidad de mantener secretos vitales. En medio de la oscuridad, mientras los sonidos de la guerra y la tensión del campamento lo rodeaban, Aquiles empezó a notar patrones en los movimientos de los enemigos. Las sombras parecían coordinarse, y los golpes de los oponentes no eran aleatorios. Comprendió que alguien o algo más grande estaba moviendo los hilos, que la profecía sobre su talón no era simplemente una advertencia, sino un juego de poder que los dioses estaban jugando a su alrededor. Cada victoria parcial era un recordatorio de que el precio de la gloria podría ser más alto de lo que imaginaba. La sensación de ser observado se intensificó. Cada sombra en el campamento, cada soldado desconocido que se acercaba, podía ser una amenaza. Aquiles entendió que su verdadero desafío no era solo derrotar a los troyanos, sino anticipar los movimientos invisibles de un destino que lo vigilaba y que podría encontrar su punto débil en el momento más inesperado. La leyenda del héroe y su vulnerabilidad se entrelazaban cada día, recordándole que la gloria siempre venía acompañada de un riesgo mortal. La tensión en Troya alcanzó su punto máximo cuando Héctor, príncipe y defensor de la ciudad, desafió a Aquiles a un duelo que todos temían. La noticia recorrió rápidamente ambos campamentos, y cada soldado y comandante aguardaba con temor y expectativa. Para Aquiles, este enfrentamiento no solo era una prueba de fuerza, sino un enfrentamiento con su propio destino. Cada músculo, cada respiración y cada pensamiento estaban centrados en la batalla que definiría su leyenda. Antes del duelo, un mensajero secreto le entregó un pergamino con un mensaje críptico: no confíes solo en tu fuerza, confía en tu talón. Aquiles comprendió la gravedad de las palabras. Su invulnerabilidad, su fama y su habilidad podían no ser suficientes si su punto débil era descubierto. La estrategia y la astucia se convirtieron en tan importantes como la fuerza física, y cada movimiento debía ser medido con precisión absoluta. Cuando los ejércitos se alinearon, el campo de batalla se llenó de un silencio tenso. Los guerreros observaban, los dioses miraban desde el Olimpo, y Aquiles sintió la sombra que lo había seguido desde niño acercarse. Cada paso hacia Héctor lo hacía más consciente de la fragilidad de su talón, recordándole que el destino no perdona errores. Héctor, fuerte y valiente, mostraba respeto y determinación. Sus movimientos eran calculados y su mirada revelaba la inteligencia de un estratega. El duelo comenzó con choques de espadas y esquives precisos, cada golpe resonando en la arena y en el corazón de los espectadores. Aquiles utilizaba todo su entrenamiento, su fuerza y su experiencia, pero su mente nunca perdía de vista la amenaza invisible, un talón vulnerable, un punto débil que podía definir su final. Héctor,
consciente o no de este detalle, representaba el desafío más grande que había enfrentado hasta ese momento. Con cada intercambio de golpes, el peligro se intensificaba. La sombra que lo acechaba parecía moverse más cerca, y cada movimiento erróneo podría ser fatal. Aquiles recordó las lecciones de Quirón, las advertencias de su madre y las palabras del adivino. La gloria y la muerte estaban entrelazadas, y el talón, diminuto y aparentemente insignificante, se mantenía como la clave de todo. Cada embestida y cada esquiva acercaban la historia a un momento crucial. Finalmente, con un movimiento rápido y calculado, Aquiles logró desarmar a Héctor, imponiendo su dominio en el duelo. Sin embargo, mientras lo miraba caer, la sensación de vulnerabilidad persistía. No era solo la victoria lo que importaba, sino la comprensión de que cada triunfo lo acercaba más a la profecía que había perseguido desde su infancia. El talón, su talón, seguía siendo la pieza oculta que podía cambiar el curso de su destino, recordándole que incluso los héroes más grandes deben enfrentar sus sombras antes de alcanzar la inmortalidad en la leyenda. Tras derrotar a Héctor, Aquiles se convirtió en la figura más temida y respetada del campo de batalla. Sin embargo, con cada victoria, la sombra de su destino se hacía más palpable. Los rumores de los troyanos sobre un héroe invencible se expandían, pero él sabía que su talón, ese diminuto punto olvidado por su madre, podía decidirlo todo. Cada paso que daba entre los cuerpos caídos y la arena teñida de sangre lo recordaba de su vulnerabilidad, y el miedo silencioso de perderlo todo comenzaba a infiltrarse en su mente. Las batallas continuaban y Aquiles luchaba con furia y precisión, convirtiéndose en un símbolo de gloria y terror. Pero incluso los guerreros más formidables no pueden escapar de las fuerzas invisibles que rigen el destino. Durante un ataque sorpresa, mientras esquivaba y contraatacaba con maestría, sintió un dolor agudo en el talón. La flecha perdida de un arquero enemigo lo alcanzó justo en el punto débil. El tiempo pareció detenerse por un instante, cada sonido se volvió distante, y Aquiles comprendió que su invulnerabilidad era sólo parcial. A pesar del dolor, intentó continuar luchando, pero la herida le drenaba la fuerza y la concentración. Sus movimientos, antes fluidos y perfectos, comenzaron a mostrar pequeñas fallas. Los enemigos lo rodeaban y la tensión se volvió insoportable. Cada respiración se sentía como un recordatorio de que la gloria siempre viene acompañada de un precio, y que la profecía que lo había seguido desde la infancia estaba a punto de cumplirse. Los dioses, invisibles pero presentes, observaban con interés. La intervención divina parecía esperar el momento exacto para decidir el curso de la historia. Aquiles, consciente de que su fin se acercaba, recordó las enseñanzas de Quirón, los susurros de Tetis y la advertencia del adivino. El héroe más grande de su generación no podía escapar del destino marcado en su talón. La gloria alcanzada en los campos de batalla era un reflejo efímero frente al poder inmutable de los presagios divinos. Finalmente, la flecha se hundió más profundamente, y Aquiles cayó al suelo, sintiendo como la fuerza lo abandonaba lentamente. Cada pensamiento estaba lleno de recuerdos, victorias y advertencias. Los murmullos de los dioses parecían mezclarse con los últimos latidos de su corazón, recordándole que incluso los héroes más poderosos están sujetos a las reglas que el destino impone. La caída de Aquiles fue silenciosa y majestuosa, un recordatorio de que ninguna habilidad, por grande que sea, puede superar el hilo invisible del destino. Mientras su cuerpo yacía entre la arena y la sangre, la leyenda de Aquiles no terminaba. La historia que había comenzado con un niño marcado por un talón vulnerable continuaría siendo contada por generaciones, un relato de fuerza, valentía y la inevitable vulnerabilidad que incluso los más grandes deben enfrentar. Mientras la guerra llegaba a su fin y los campos de Troya aún humeaban con los restos de la batalla, el cuerpo de Aquiles yacía entre la arena, marcado por la gloria y la vulnerabilidad que habían definido su vida. La flecha en su talón había cumplido la profecía que lo había seguido desde su infancia. Sin embargo, antes de cerrar los ojos por última vez, un secreto antiguo y poderoso se reveló. Su fuerza, su invencibilidad y su fama no eran simples atributos, eran un diseño de los dioses, una mezcla de bendición y advertencia destinada a enseñar que incluso los héroes más grandes tenían debilidades ocultas. Tetis, su madre, lloraba silenciosamente mientras observaba cómo la vida de su hijo se desvanecía. Sabía que el talón vulnerable había sido la llave de su destino, la única grieta a través de la cual los dioses podían recordarle a la humanidad que la perfección no existe. Aquiles, aun en su último aliento, entendió que la verdadera fuerza no radica únicamente en la invulnerabilidad física,
sino en la determinación, la valentía y la capacidad de enfrentar el destino con conciencia de la propia mortalidad. Los guerreros griegos y troyanos, testigos de su caída, sintieron un respeto y temor profundos. La historia de Aquiles no era sólo la de un guerrero invencible, sino la de un hombre cuya vulnerabilidad lo hacía extraordinario. La noticia de su muerte se extendió rápidamente, y con ella la leyenda que trascendería generaciones, inspirando a héroes y mortales por igual. Su talón, aunque pequeño y aparentemente insignificante, se convirtió en el símbolo del precio que la gloria exige. En los días siguientes se erigieron historias, cantos y memorias que contaban la vida de Aquiles, su fuerza sobrehumana, sus hazañas en Troya, la intensidad de su entrenamiento y la sombra del destino que lo acompañó desde niño. Los dioses, satisfechos, observaron cómo la combinación de virtud y vulnerabilidad había creado un legado eterno. Aquiles, aunque muerto, se convirtió en un ejemplo viviente de que la verdadera leyenda reside en cómo enfrentamos nuestras debilidades y abrazamos el destino con coraje. Así, el nombre de Aquiles perduró a lo largo de los siglos, recordando que incluso los más grandes pueden ser derribados por un detalle que parece mínimo, pero que guarda la esencia de su humanidad. Su historia enseña que la fuerza, la valentía y la gloria están entrelazadas con la fragilidad y que los héroes no son inmortales por naturaleza, sino por la memoria y la inspiración que dejan tras su paso. El talón, pequeño y vulnerable, quedó inscrito en la memoria colectiva como símbolo de que la verdadera grandeza siempre lleva consigo un precio, y que los secretos más poderosos pueden residir en los lugares más inesperados.